Santo Dios, en esta mañana sujetamos nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que tú en esta mañana, Señor, haces que tu palabra produzca cambios en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo en esta mañana. La ciencia y la fe son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos con un científico o un filósofo, una persona que está acostumbrada a la lógica, al raciocinio, se convierte en un tema un tanto desafiante para el ignorante, puesto que la ciencia, y cuando te hablo de ciencia te estoy hablando de aquellas personas que les gusta o se enriquecen a través de los argumentos, a través de lo palpable, a través de la evidencia. Y cuando una persona con base a la evidencia habla, se podría decir que esta persona es una persona coherente. El fanatismo no es otra cosa más que la persona que no está dispuesta a negociar sus creencias sin fundamento. Un religioso, un evangélico, una persona que carece de conocimiento, que carece de fundamento, pelea con todo el mundo aunque esté erróneo. Eso se llama fanatismo. Y Dios no es un Dios de fanáticos. Dios es un Dios de gente cuerda, de gente lógica. Pero resulta que hay algo que en esta mañana quiero llevarte, y es que la lógica de Dios es muy diferente a nuestra lógica. Porque nuestra lógica es una lógica humana. Nuestra lógica está tal vez marcada a través del error. Para nosotros lo que es verdad es la verdad según nuestro punto de vista, pero no podemos decir o determinar que lo que para nosotros es verdad universal. Cada uno tiene una forma de ver, cada uno maneja una cosmovisión, para cada uno hay un concepto, por ello cada quien piensa diferente. Pero para algunas personas es mejor tal vez ir en bus, para otras personas, y lo argumentan, porque lo interesante de que el ser humano tiene la capacidad de argumentar. Entonces el que va en bus dice, no, yo llego más rápido. Eso aquí en Barranquilla, los que nos ven por otros países, se llama Transmetro, creo que se llama el Transmetro, ¿verdad? Tiene un carril exclusivo, ahí todos van sentados con aire acondicionado, nadie va de pie, nadie lo empuja. Eso es un servicio express. Usted cruza la ciudad en 15 minutos. Por ello me gusta el Transmetro. Algunas personas dirán así. Otros dirán, no, yo prefiero mis motos. Yo tengo una moto, dirá alguien, y prefiero la moto eléctrica. La pongo a cargar toda la noche. Yo no me gusta el Transmetro. Y la moto, eso es económico, voy y vengo. Ahí está el otro que tiene su moto de gasolina y dice, no, la moto eléctrica no me gusta por esto y por esto. Me gusta la moto a motor. Y está el que tiene el carro y dice, no, ni moto, ni eléctrica, ni yo prefiero mi vehículo. Está el otro que dice, yo prefiero alquilar un vehículo. Porque al alquilar un vehículo me sale mucho más rentable, me libro de papeles, me libro de impuestos, simplemente pago mensual y listo, como si estuviera pagando la cuota de mi carro, cambio de carro cada vez que quiera, me libro de todo. Cada uno tiene un argumento, para cada uno hay una verdad. Lo triste de esto es que se ha convertido cada argumento de cada persona en una forma de creer. Y en la iglesia hay una diversidad de creencias hacia Dios. Pero hay una verdad total por encima de nuestras verdades, y es la verdad bíblica. Esa verdad bíblica es la que nos desafía y nos confronta a nosotros en nuestra humanidad.
Y al decirte que una verdad absoluta es aquella donde mediante la palabra de Dios nos muestra lo extraño, pero lo maravilloso que es Dios. Nuestra mente nos puede decir que tal vez Dios no existe porque no lo toco. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué largo es su barba si es que tiene barbas? ¿Es muy anciano o muy joven? ¿Cómo es su voz? ¿Como un trueno? ¿O simplemente es como un silbo apacible? ¿Cómo es Dios? Mientras que no lo vemos, no podríamos nosotros decir que realmente existe. Fue la respuesta de un científico, filósofo. No puedo creer en aquello que no es evidente. Y mientras que no sea evidente, no existe. Contundente respuesta, pero sabia y muy real. Pastor, no te entiendo. Pero es que para algunas personas Dios no existe. Tal vez existe una teoría, pero no existe porque nunca jamás han tenido un encuentro ni han tenido una cercanía con nuestro Dios. Te voy a hablar de lo extraño que es Dios, pero el propósito de su extrañeza también te la voy a hablar. Por ejemplo, la palabra nos enseña de hombres como David. ¿Cuántos han escuchado del rey David? ¿Qué es lo que usted recuerda del rey David? ¿Por qué David es famoso? Digámoslo así. Cuando hablamos de David tenemos que hablar de ¿quién? De Goliat. ¿Qué dice la palabra de Dios de Goliat? ¿Cómo era Goliat? Un gigante. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Cuánto medía Goliat? La Biblia lo dice. La Biblia da el detalle de cuánto inclusive pesaba su espada. Pero si yo no me adentro en la palabra de Dios, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y si no conozco a Dios, ¿cómo puedo confiar en Él? No puedo confiar en alguien que no conozca. Pero ¿cómo yo puedo entonces adentrarme en la palabra de Dios para leerla, entenderla y conocerla si realmente lo que yo quiero es simplemente que Dios me dé un empleo? Lo que quiero es que Dios restaure mi hogar. Lo único que necesito es que Dios me sane. No me interesa más nada de Dios. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estar metido en la iglesia? Si Dios está en todos lados, es la respuesta de muchas personas. Pero cuando la Biblia te enseña que David se enfrenta con Goliat, eso te lo muestra en un momento donde el mismo Dios utiliza esa escena para llevar a David hacia un lugar diferente, de ser un simple pastor a ser el gladiador de Israel. Pero si Jesús hubiese estado en el tiempo de David, Jesús le dice a David, en el tiempo de David con Goliat, Jesús le dice a David: Goliat te golpeó una mejilla, pon la otra. Es como una contradicción. Dios le da la victoria a David, pero ahora Jesús nos está diciendo que para acercarte a Dios y conocer a Dios debes amar a tus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de los discípulos en ese momento cuando Jesús les está hablando? Los romanos, los que les cobraban impuestos, los que los maltrataban, los que los humillaban. Suena extraño que si supuestamente Dios es Dios, ¿por qué no venir Jesús como un segundo David y darle la libertad al pueblo de Israel? ¿Por qué hablar de perdón? ¿Por qué hablar de misericordia? Nuestra lógica nos indica que no era el que estábamos esperando. Siempre he dicho que si Jesús viniera en este tiempo, volveríamos a crucificarle. Si Jesús en estos momentos estuviera en medio nuestro y el pastor Luis lo invitara a predicar en Shalom, más de uno se iría de esta iglesia.
porque dijera: este hombre está hablando estupideces. ¿Cómo es posible que yo tengo que amar a los que me odian? ¿Cómo es posible que Jesús le tenga que preguntar a una persona que está enferma: ¿qué quieres que haga por ti? Se supone que Jesús, si tiene sabiduría, discernimiento, ¿por qué le pregunta a un endemoniado: ¿cómo te llamas? Nuestra lógica es muy diferente a la lógica de Dios. Pero si tú notas que Dios no quiere que tú lo entiendas, sino que le obedezcas, eso se llama confiar en Dios. Pero ¿cómo puedo confiar en alguien que no conozco? Es allí donde la palabra nos muestra otras historias, como por ejemplo Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés salió de Egipto ¿a causa de qué? ¿A causa de qué salió Moisés de Egipto? ¿Huyendo de quién? Huyendo del faraón. Dice la Biblia: se enteró el faraón que Moisés había matado a un egipcio. Entonces ahora Moisés está huyendo, y la palabra enseña que cuando Moisés estaba en el desierto, se le apareció el ángel de Jehová. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, le está hablando de Jesús, que en el Nuevo Testamento aparece como Jesús, pero realmente es el Hijo de Dios. Y cuando se le aparece el ángel de Jehová, dice la palabra que lo que le dijo fue: ve a Egipto y saca a mi pueblo de allí. Entonces nuestra lógica nos indica a que cuando salimos de un lugar, ¿para qué regresar? Pero la lógica de Dios, ¿sabes cuál es? Él siempre te va a confrontar con tu pasado. ¿Crees en Dios? Entonces Dios te va a decir: demuéstramelo. ¿Y cómo Dios te desafía o te confronta con el pasado? Aquellos que tal vez te vieron en viejas andanzas, aquellos que tal vez te juzgaron o fueron tus compinches un día, ahora Dios quiere que tú vayas a ellos y les hables de Dios. Pero ¿cuántas personas tienen tanto ramo de paja, como se dice comúnmente, que son cristianos solamente en las cuatro paredes, pero al salir de aquí siguen siendo peor que un mundano? Hay veces yo voy conduciendo, el carro mío es polarizado, y yo paso y veo a alguien tomando una cervecita, a veces en la terraza. Pastor, ¿cómo hace una cervecita así? Yo siempre te he dicho que cuando llegaste a Shalom y si te tomabas 20 cajas de cerveza y hoy te estás tomando ya no 20 sino una caja, yo te felicito, has avanzado. O sea, eso es un logro. Vamos a darle un aplauso al Señor por esas personas que han logrado. Lo malo es que te quedas, porque la palabra enseña y dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos por esa cajita de cerveza. La idea es o todo o nada, porque Jesús no te dice dame un poquito. Jesús te dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. No se huele y niéguese a sí mismo, porque fácil es ser cristiano a mi manera, pero ser cristiano como Él quiere que lo sea, wow, eso es otro asunto. Y cuando yo voy pasando, parqueo, y de pronto ya cuando la persona me ve que salí del vehículo, esconde la cervecita. Pastor, bendiciones, pastor. ¿Y quién es el hombre que te puedes esconder del hombre ignorando a Dios? Dios nos lleva al pasado, Dios nos confronta al pasado. Cuando salí del barrio donde estaba antes, me acuerdo que le dije a la pastora: en mi vida vuelvo a regresar a este barrio. Ahora Dios me mandó otra vez pasear. Y cuando llego al barrio, veo a gente que dejé cuando jugaba a bola, trapo y la cosa. Y los veo, muchos de ellos iguales. Los veo iguales, en las mismas andanzas, en las mismas cosas, lo mismo de lo mismo. Y me hago una pregunta: ¿qué sucede con el hombre cuando no tiene a Dios? No crece, no avanza, vive de error en error,
Los mismos problemas con la esposa, los mismos problemas con los hijos, los mismos problemas de finanzas, les pagan hoy, mañana está prestando para el transporte, los mismos de los mismos problemas, porque es que no ha conocido a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, confías en Dios, comienzas a caminar en obediencia. Cuando la palabra me dice que Moisés es confrontado ahora y le dice regresa a Egipto, mira lo extraño que es Dios. Regresa Moisés a Egipto y ¿sabes qué le dice Dios a Moisés? Dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Endureció el corazón del faraón. O sea, Dios le dice, habla con faraón para que mi pueblo salga, pero el mismo Dios le endurece el corazón a la persona que tiene que dar la orden para salir. ¿Cómo podemos nosotros pelear con una soberanía tan grande? Cuestionar, procesar, no podemos. Solamente tendríamos que nosotros obedecer. Y te explico por qué. Dice la palabra que cuando Dios endurece el corazón del faraón, el faraón dijo, no sale nadie. Y Dios permitió que las plagas entraran en Egipto. Dios realmente no le interesaba en ese momento al pueblo de Egipto, sino a su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en medio de ese momento, la palabra enseña y dice que fue allí cuando el pueblo comenzó a ver la gloria de Dios. Porque mientras que las plagas tocaban a los egipcios, a ellos no. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos confiar en un Dios así cuando le conocemos? Cuando nosotros, más que entenderle, buscamos el obedecerle. Otro ejemplo bíblico, y la palabra nos menciona, por ejemplo, a Abraham. Dice la palabra, Génesis 19. ¿Alguien aquí tiene 90 años? ¿Cuántos años tienes tú, mi guerrero hermoso, Ospino? 7, 8. Está jovencito, está muy joven todavía. Abraham tenía 90. Y a esa edad, Dios le dijo, vaya y acérquese a su mujer y haga un hijo, a Isaac. Mira lo extraño que es Dios. ¿Por qué le dijo a los 90 y no a los 20? ¿Por qué no le dijo a los 20? Se supone que no tenía más fuerza, vitalidad. ¿Por qué le dijo a los 90? Porque es que al final, si somos hijos de Dios, lo que Dios quiere es que confíes en Él. No cuestiones a Dios. ¿Cuántos padres que están acá teniendo la forma o la capacidad de darle todo a sus hijos? Bueno, así soy yo. De pronto yo le puedo dar a mis hijos cualquier cosa, lo que ellos necesiten. Pero yo a mis hijos les digo que busquen, que solucionen. Tal vez a veces a mis hijos los puedo llevar hasta la universidad a traerles, pero yo les digo, no, coja Transmetro. Porque eso se llama formación. Y lo que Dios constantemente está haciendo con cada uno de nosotros es un proceso de formación, con el objetivo de que cada uno de nosotros le pueda conocer mejor a Él. Yo te pregunto como padre, ¿conoces tú a tu hijo o a tu hija? ¿Sí las conoces? ¿Familia Ríos? ¿Conocen a sus hijas? ¿Y por qué las conocen? Todo lo de ellas. Y si un hijo tuyo que conoces, que todos los días lo ves, se va 25 años para Europa, cuando regrese, aunque es hijo tuyo, ¿qué te toca hacer? Durante 25 años no hablaste con él. Dejaste de hablar con él. Cuando él regresa, ¿qué tendrías que hacer? Dialogar. Resulta que tu hijo se fue morenito, corocito, así como Ruperto. ¿Cuántos conocen a Ruperto? Así, morenito, corocito. Y cuando regresó un Brad Pitt, ojos azules, mono, blanco. Dijo, ¿qué pasó? Háblame, ¿qué hiciste?
¿Cómo tú puedes conocer todo de tu hijo si no es mediante el diálogo, la relación, la comunicación? ¿Cómo nosotros podríamos decir que podemos conocer a Dios si no oramos, no leemos la palabra? Hay gente que dice, soy cristiano, pero ¿por qué? ¿Porque vienes a la iglesia? No, eso no es ser cristiano. Pastor, yo oro, sí, pero el mismo Jesús dice la palabra que duraba noches orando. Pero ¿para qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar? Si usted al leer la palabra se va a dar cuenta que Jesús, antes de escoger los discípulos, duró toda la noche orando. Antes de escoger los discípulos, para que Dios lo guiara. Y escogió a Judas Iscariote, a Pedro que lo iba a negar, a Tomás que no creía en él. ¿Te imaginas que Jesús no hubiese orado? Ahora tú de pronto me vas a decir, pastores, ¿cómo así? ¿Por qué escogió Jesús eso? Porque es que Jesús pudo haber llamado a Nicodemo, al apóstol Pablo. Pablo apareció unos años después que Jesús murió y resucitó. Jesús lo pudo haber llamado siendo Pablo un niño, porque ya Pablo de una u otra manera estaba. Pudo haber llamado, no sé, a otras personas. Pero es que Dios dice en su palabra, ha venido a buscar a los más vil y los más despreciados, a los quebrantados, a los rotos, a la gente que no cree ni en su sombra, para lograr un propósito: sanar, restaurar, y que estas personas vean su gloria y aprendan a confiar en Dios. Confiar en Dios no es nada fácil, pero solo aquellos los que hemos pasado por momentos difíciles y nos hemos refugiado en su palabra, podríamos decir que hemos visto la gloria de Dios. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo podríamos nosotros decir que vamos a ver la gloria de Dios? Una de las cosas que la palabra me enseña es que la vida es un soplo. Todos los que estamos aquí, un día vamos a estar en una tumba, si Cristo no ha venido. Todos, aún las personas que más amamos y que no queremos que suceda. Y el Señor me dice en su palabra que mientras que yo esté respirando, debo alabarle. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios quiere que la alabe mientras que yo estoy respirando? Y aquí hay un principio poderoso, y es que en la eternidad nosotros vamos a alabar a Dios. Pero si tú en la tierra te aburres de un culto, no estás preparado por una eternidad. Así de simple. Si tú en la tierra no oras, no estás preparado por una eternidad con Dios. Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Haga una fila en un centro comercial, y resulta que al hacer esa fila larga, la caja de al lado abre y usted se da cuenta cómo se desordena esta fila. Nadie se mantiene en la fila, porque todos queremos ir adelante. Todos queremos lo mejor. Si usted al salir de acá, alguien le dice en la puerta, le voy a regalar 20 pasteles, tamales, para los que están en otros países, le vamos a regalar 20 tamales. Solamente tiene que hacer como ranita, haga como ranita. Me imagino el poco de fuera haciendo como ranita. Alguien dirá, pastor, no, yo no voy a hacer como ranita. Pero imagínese el que no tiene para almorzar. Estaría dispuesto a hacer lo que sea por solucionar, por resolver. Porque el ser humano por naturaleza es así. Pedro, dice la palabra del Señor, estando en la barca, estaba Jesús caminando a lo lejos y estaban todos atormentados por la tormenta que había, por el momento difícil que había. Y dice la palabra que todos sintieron temor. Cuando vieron a Jesús de lejos, el que se atrevió a decir, si eres tú, permite que vaya allá, fue Pedro. ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, permite que vaya allá? Porque Pedro estaba acostumbrado a ver un Jesús milagroso, pero no salvador. Porque cuando Jesús fue crucificado, fue a esconderse.
Y él dijo, se supone que era el Salvador. Y tal vez esta palabra que te estoy dando hoy te está llevando a analizar, a reflexionar. Pero quiero que tú comprendas que Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. No lo podemos entender. Yo no puedo entender a Dios por mucho que trate de pensar o de analizar cómo Dios opera. No lo puedo entender. Pero sí puedo ver su gloria. Ahora quiero llevártelo a la parte actual, en la parte nuestra, la parte real, diaria de nosotros. ¿Cuántos en la pandemia vieron a miles de personas morir a través de las noticias? ¿Cuántos? ¿Cuántos familiares cercanos, amigos perecieron, que usted conoció, que ya no están? ¿Cuántos? ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? ¿Por qué no pereciste en la pandemia? Ahora, yo me preguntaba algo, y es que ¿por qué si la iglesia pasa cantando y que quiero estar en tu presencia? No fuimos los primeros en morirnos en la pandemia, teníamos que ser los primeros. ¿Sí o no? ¿Cuántos han cantado y que muéstrame tu gloria, tu gloria? O sea, cantar solamente una para cuando llegue a tu presencia. Pero cuando nos enfermamos estamos pidiendo oración para que Dios nos sane. Porque una cosa es confiar en Dios de verdad y otra cosa es creer que estoy confiando. Cuando yo confío en Dios, vea, yo he pasado necesidades que usted ni se imagina. Ahora usted de pronto dirá, pastor, pero es que lo que tú a veces hablas, lo hablas como si fuera una película. Pero te voy a decir, hace muchos años, teniendo yo 25 años, estaba acostado. Y cuando estaba acostado, en el lugar donde estaba, así como, imagínate esta luz, del techo se abrió como un tubo. Y un personaje como de 6 metros, vestido de gris, me succiona. Y en el momento que yo entro en ese tubo, yo sentí literalmente lo frío, o sea, fue un éxtasis. Para los que conocen aquí en la ciudad, de la carrera 1, que es decir, el centro comercial Metro Centro, hasta el colegio industrial, la 30, comencé una trayectoria desde la Metrocentro hasta la 30, por toda la vía Las Torres. Y hacia mi derecha yo podía ver cómo cuando yo jugaba a bolita uñita, a canicas, a la pelota, y yo iba buscando la 30 y en ese éxtasis yo veía mi vida hasta el punto de llegar a la 30 y ver mis hijos, verme ya adulto. Y cuando yo miro hacia la derecha, en aquel entonces, le estoy hablando hace casi más de 20 años o 20 años atrás, había monte. Todavía no estaban esas casas que estaban invadidas. Y miro hacia el fondo y veo un lugar oscuro y habían como un vacío, había como una profundidad. Y dentro de esa profundidad, las personas caían ahí en candela, era algo, y se sentía el olor a carne quemada. El solo hecho de ver eso, sentí espanto. Yo no me congregaba ni siquiera, yo estaba apartado. Y en mi corazón ni por ahí yo venir a una iglesia, ni por ahí yo pensar en tener un micrófono para servirle a Dios. Y cuando de pronto veo ese lugar, yo sentí tanto temor que yo dije dentro de mi corazón, qué lugar tan horrible. Y yo sentí que me iban a tirar ahí. Y yo de pronto en ese momento de éxtasis, yo le digo a la persona que me está llevando, nunca he visto yo a Dios. Tanto que supuestamente yo iba a la iglesia y nunca he visto a Dios, nunca, no sé ni cómo es Dios. Y en ese momento lo que fue me hizo mirar hacia más atrás. Y yo no sé, como cuando usted ya va entrando a la ciudad y usted ve la ciudad así brillante. Y yo vi a lo lejos
una ciudad muy brillante. El solo hecho de ver ese lugar, sentí paz en mi corazón. El solo hecho de ver ese lugar. Esa experiencia, junto a otras experiencias, es lo que hoy día me mantiene a mí de pie sirviéndole a Dios, porque me di cuenta del poder de Dios. Ahora tú vas a decir, pastor, ¿cómo así que son esas experiencias? Desde niño yo nunca le he pedido a Dios, vive Jehová, vive mi alma. Jamás le he pedido a Dios, ayúdame a pagar la universidad de mis hijos. Nunca le he pedido a Dios para un aparato. Jamás le pedí a Dios para pagar un servicio, un arriendo. Jamás en mi vida lo he hecho. Nunca lo he hecho. Y tú vas a decir, pastor, ¿y cómo así? Si se supone que son nuestras necesidades. La palabra de Dios me dice que siendo malos cada uno de nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios que sabe de que tenemos necesidad? Entonces, ¿cuántos papás que están acá saben cuando su hijo necesita unos zapatos, necesita transportarse, necesita que tiene hambre? Si usted y yo, siendo humanos, siendo malos, ¿cuánto más Dios? Y yo siempre le he pedido a Dios desde niño, Señor, llévame a conocer el mundo espiritual. Siempre he pedido a Dios, lléname de sabiduría. Quiero leer la palabra con iluminación. Quiero guiar a mi familia conforme a tu palabra. Le he pedido a Dios gracia en mis palabras para bendecir a las familias, para guiar a mis hijos. Pero han sido momentos duros cuando de pronto a veces ni para la comida había tenido. Y aún así yo le decía a Dios en medio de esa necesidad, Señor, tú dices en tu palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tal vez estoy pasando por un momento difícil, pero tú sabes por qué y para qué. Solo te pido que me ayudes a mantenerme firme en ti. He visto la gloria de Dios en mi familia, en mi vida, en mis hijos, en mis finanzas, en mi salud. He visto la gloria de Dios en el ministerio. He visto la gloria de Dios en los proyectos. Hay proyectos que Dios nos ha entregado, que los estamos impulsando, los estamos trabajando. Y Dios en su infinita misericordia y sabiduría me ha enseñado principios, aún aquí dentro de la misma congregación. A veces yo me preguntaba, por ejemplo, en un cumpleaños, en un día el pastor, en un día yo decía, oye, pero la iglesia ni un detalle. Sí, yo se lo decía a la pastora, decía, pero Dios, ¿sabes qué hizo un día? Me exhortó. Y Dios me dijo, no esperes honra del hombre, porque con dificultad el hombre honra a Dios. ¿Y qué esperas? ¿Que te honren a ti? Y luego entendí que cuando quería algo, el 90% de las cosas que tengo son regaladas. Y cuando he querido algo, alguien me dice, ¿qué quiere que le regale? Cuando usted le diga eso al pastor, agárrese, que yo le voy a pedir. Y casi el 90% han sido personas de afuera. Y en esos detalles y todas esas cosas, a veces le digo, no, lo que tú quieras, como tú fluyas. Y en esos momentos veo la mano de Dios, porque es que yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. La lógica me indica a que si le dedico tiempo a un joven de la iglesia, me indica la lógica es que ese joven me honre. Pero la lógica de Dios me indica a que si yo le dedico tiempo a este joven, Él va a usar a otro joven para que yo esté compensado, que a veces ni siquiera se congrega en este lugar. Entonces nuestra lógica no puede ser la misma de Dios. Lo que Dios quiere es que tú confíes en Él y entiendas que es una relación entre Dios y tú. No es una relación de apariencias, no es una relación ficticia, no es una relación religiosa, no es una relación de querer impresionar e impactar. Se trata de algo real que debe ser vivible todos los días de nuestra vida. Y ves conmigo las palabras en el Salmos capítulo 37, verso 1.
Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la versión NTV. ¿Cómo dice? A ver, ahí está en la pantalla para que usted se apoye. A ver, ¿qué es inquietarse? Molestarse, ¿sí o no? ¿Qué es inquietarse? Vale. Preocuparse. ¿Qué es inquietarse, Geo? La piquiña. Pero, ay, no te inquietes a causa de los malvados. Ay, pero es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno. Y el vecino que es más mundano que el mismo diablo ya tiene 3 camionetas. Yo que ayuno, yo que oro, yo que ofrendo, yo que diezmo, y me siento cerquita a los mercaditos y el mercadito solito ahí mirando lejos. Y no me llaman para darme, yo que no tengo ni para el almuerzo. Y llego a la cuadra y los vecinos, todos los vecinos borrachos, gastando pura olpar, puro whisky, y yo ni para comprarme ni siquiera media libra de arroz. No te inquietes a causa de los malvados, dice el Señor, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. ¿Tendrán plata? No. No hay que hacer lo malo. Dile que tienes a tu lado, no hay que hacer lo malo. Aunque tengas carita, yo no fui, no hay que hacer lo malo. No hay que hacer lo malo. ¿Por qué no hay que hacer lo malo? Verso que sigue. Pues como la hierba pronto se desvanecen. Vea, la gente mala, Dios la corta. Y si no la corta, tiene una vejez terrible. Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Como las flores de primavera pronto se marchitan, verso 3. Confía en el Señor y haz, no dice, habla bien, sino haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Pastor, es que yo voy donde los indigentes, les saco comidita. Eso hace parte, pero no es hacer el bien. Eso lo hace mucha gente para mitigar su culpabilidad. Eso lo hace gente a veces hasta para lavar dinero, a través de fundaciones y figuras ficticias. ¿Qué es hacer el bien? Si hay 2 cosas fundamentales que usted está haciendo, básicas, usted está haciendo el bien. Lo primero, orar. Si usted está orando, quiere decir que usted está pidiendo dirección de Dios en su vida. Y como usted le está pidiendo dirección a Dios en su vida, usted va a cuidarse de la gente, va a cuidar a la gente, va a cuidar su entorno, porque usted tiene una vida de oración. Y lo segundo es leer la palabra, para como tercero ponerlo en práctica. Pero si no leemos la palabra, vea, le voy a poner un ejemplo así rapidito para qué sirve la palabra. Si usted se lee el libro de Santiago, Santiago dice que tenemos que cuidarnos la lengua, porque la lengua nos lleva para el infierno. Si usted no cuida la lengua, dice la Biblia que enciende todo un bosque. ¿Cuántas familias no se están destruyendo por una lengua mal amarrada? Santiago te dice, cuida la lengua. Proverbios, si usted busca Proverbios, le da consejo a los hijos. Por ejemplo, en Proverbios 7 le habla a los jóvenes, a los hombres. ¿Y sabes qué le habla en Proverbios 7? A los hombres de cuidarnos de la mujer extraña. ¿Sabes por qué? Porque nos enferma. Nos enferma el alma y nos enferma el cuerpo, lo físico. Eso lo habla en Proverbios 7. Lea. Entonces, cuando usted quiere hacer las cosas bien, usted va a la fuente que es Dios. La Biblia dice, cuídate de hablar engaño.
El Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que te señalen de todo, menos anda haciendo cosas malas. Proverbios 31 te dice que la mujer sabia, esta será alabada por su marido. Pero también para las mujeres rencillosas, dice la palabra, que es mejor vivir en el desierto que al lado de una mujer peleonera. Para las mujeres que se sienten lo más lindo y lo más hermoso, dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la belleza. Y también para mujeres que son lindas pero que no cuidan su lengua, dice la palabra del Señor, que una mujer hermosa pero si no es sabia es como un diamante en el hocico de un cerdo. Para nosotros los hombres dice la palabra que si tú estás orando y no tienes respuesta es porque estás tratando mal a tu esposa. Lo dice la palabra de Dios. Por eso hay hogares que se están arruinando y se están viniendo a pique, porque no hay un respeto para la esposa. Y el respeto no es decirle: mi amor, te quiero mucho. Ay, es que mi esposo me pone serenata. ¿Quién dijo que eso es respeto? A ver, las damas que están acá, ¿a cuántas les encantaría todos los días una serenata? Ahora, si yo te ofrezco una serenata diaria, 24/7, y te ofrezco un hombre que de verdad te dé valor como mujer, ¿cuál de las dos escoges tú? Aunque el hombre a veces no sea tan romántico, es un hombre que la pone y está ahí. Yo prefiero ese. Mi amor, te amo. Estás debiendo 3 meses de arriendo, tus hijos están mal. Es que yo te amo, mi amor. Mande a trabajar ese flojo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso nos desacomoda, nos incomoda. Por eso es que la gente se le iba a Jesús. Y ahora, hoy como pastor, yo no puedo pretender que la gente quiera esta palabra, porque la palabra desacomoda. A mí me toca confiar en Dios, y eso es hacerlo el bien. Me toca hacer lo que Dios dice que haga. Dice la palabra: no hagáis amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Hay gente que se ha ido de este lugar porque prefieren ser mundanos. Vea, como pastor, nadie me trae chisme. De esta iglesia, nadie me trae un chisme, pero yo sé que el chisme está. ¿Y tú sabes por qué no me trae el chisme? Por una simple razón. Porque lo he dicho y lo he predicado: si me traes un chisme, te pongo a la persona al frente para que me lo digas delante de la persona. ¿Y cuánta gente entonces? No, yo mejor no le digo nada al pastor, porque el pastor me pone yo no me meto en problemas. Ay, el chisme sigue por ahí. Pero es que la Biblia dice: si tu hermano pecare, ve con él y habla con él, encáralo. Si no te escuchara, llama a 2 amigos, 2 testigos. Entonces, si nosotros hacemos lo que la palabra dice, hacer el bien, dice la palabra, entonces vivirás ¿cómo? Seguro en la tierra. Hay gente que te señala a espalda y te acusa. Como pastor, yo no le pierdo el tiempo a eso, porque nosotros los pastores, ¿qué nos dicen? Te pueden señalar de lo que tú quieras, pero cuando una persona seria de verdad no te señala, te encara. Por el equipaje, dice el dicho, se conoce. Yo cuando sé que estoy con gente seria, cuando se me acerca, haga pastor, ven pastor Edwin, ven acá. Pastor Edwin, vea, dice la palabra esto y esto y esto. Te veo chueco, pastor Edwin, en esto. Esa es gente seria. Esa gente yo la cuido. Pero imagínate, te tengo la última para orar. Vamos a orar por eso, ven. El pastor Edwin. Pero ya sabes que tienes que orar ya, imagínate. Y el pastor, y el pastor Edwin ni por ahí.
porque no hacemos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Haz el bien. Haz el bien. Hacer el bien no es ser un oidor, sino un hacedor. No es fácil. Es fácil concluir negativamente, es fácil señalar, es fácil. Ahora, viviremos seguros y en prosperidad. ¿Tú sabes cuándo la prosperidad se detiene? Cuando nos movemos como nosotros creemos. La prosperidad no es nada más plata, hace parte. La prosperidad es tu familia crecer, tus hijos crecer, tú avanzas, la salud, las finanzas, los proyectos, las metas, Dios te respalda. Eso es estar prosperados. Nadie, si te señalaron a Jesús, ahora que no nos señalen a nosotros. Pero si te señalan y eres un hombre, una mujer prosperada, tus hechos demuestran quién tiene la verdad. Porque eso es así. Seremos prosperados. Yo quiero ser prosperado. De hecho, Dios me ha prosperado, pero quiero ser más prosperado. Yo en el cielo no necesito prosperidad. Usted tampoco. ¿Cuántos necesitan prosperidad en el cielo? Nadie. Nosotros en el cielo, ¿para qué vamos a ser prosperados en el cielo? Necesitamos ser prosperados aquí. Y por eso nosotros tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Y una de las cosas que Dios nos pide en su palabra es confiar en Dios. No va a ser fácil. Pero yo le estoy hablando a una iglesia en esta mañana, a los que nos ven a través de las redes sociales, a gente que quiere hacer las cosas bien. No es solamente escuchar la palabra, no es solamente decir un amén, no es solamente decir yo soy cristiano. No basta eso. Necesitamos esforzarnos. Aquí donde estoy tengo varios días de solo dormir unas cuantas horas. Hoy tenemos un evento hasta más tarde. Por ahí me estaban invitando a comer chicharrón, Amos. Ahorita vamos a comer chicharrón en el nombre de Jesús. Trabajo, yo ando ocupado, ando enredado. Pero he visto la mano de Dios. ¿Sabes de qué manera? Wow, qué manera tan sorprendente. Esta semana mi hija estuvo hospitalizada, una de mis hijas. Y cuando hablaba con ella en el camino le dije, ¿sabes qué, hija? No te preocupes, antes de entrar a la clínica, lo tuyo es espiritual. Le hicieron de todo, no le encontraron nada. ¿Y tú sabes por qué yo sabía que era espiritual? Porque hay un papá que le está sirviendo a Dios. Entonces, tú te imaginas, ahora mismo el pastor aquí, ¿no? Y mis hijos pasan en la clínica, pasan no sé qué. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste al médico, hijo? ¿No te acuerdas? No ha ido. ¿Qué se va a acordar si no ha ido? Los otros están por ahí, pero ninguno. ¿Sabes cómo se llama eso? Estar prosperado. Ay, pastor, pero si yo estoy chuequito, bueno, hay que examinar, ¿no? Pastor, es que me duelen las piernas. Hay que examinarnos. Hay que ver qué estamos haciendo. Pastor, yo tengo deuda. Yo también, como usted, enfrento compromisos. Pero Dios cada día nos va guiando. Ayer complementamos, porque de pronto yo sé que las finanzas en la congregación a veces es difícil. Fuimos, compramos cosas para el tema de los mercaditos. Estamos en la iglesia hija apoyando, nos estamos moviendo. Como yo le hablo a los caballeros, yo también tengo compromiso, yo también estoy ocupado, pero mi prioridad es Dios. Y mi prioridad no es la apariencia, es Dios. Venga gente o no venga, yo le sirvo al Señor. Yo le predico al Señor, predico de Dios donde quiera que vaya, porque mi prioridad es Dios, porque aprendí a confiar en el Señor. ¿Cuántos de los que están acá se suman conmigo? ¿Cuántos de los que están acá se sacuden y dicen, ya yo quiero ya comenzar a caminar en un nivel de fe, en un nivel diferente? Voy a confiar en Dios a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad. ¿Cuántos se suman conmigo en eso? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Es tiempo de comenzar a confiar en Dios. En medio de nuestros problemas, confiemos en Dios. Los procesos que estás viviendo sacan de ti el potencial, sacan de ti lo que eres. Y yo le estoy hablando a gente de Dios en esta mañana. Le estoy hablando a gente guerrera. Y yo sé que Dios nos va a estremecer. Dios nos va a estremecer, pero Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Vamos, levanta tus manos. Adoramos tu nombre en esta mañana, Señor.
creemos firmemente que tú eres un Dios de cosas poderosas.